Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 11 de ¿qué hubiera pasado si Naruto descubre su herencia con el pergamino prohibido y se vuelve un ninja poderoso? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 11. Naruto-kun. Es maravilloso verte de vuelta en la aldea por fin sano y salvo. Naruto sonrió amplia y cálidamente en respuesta al entusiasta saludo del Hokage al entrar en la oficina del anciano junto con Jiraiya. Y me alegra verte usando la puerta principal como todos los demás, añadió el anciano Hokage con una sonrisa irónica mientras preparaba su pipa. Debo decirte, viejo, que es bueno estar de vuelta, respondió Naruto, sin perder su sincera sonrisa. Y él también estaba muy contento de estar de vuelta. Claro, su tiempo con los sapos había sido fantástico, y había aprendido más de lo que jamás hubiera imaginado en 2 semanas. Pero este había sido el tiempo más largo que había pasado fuera del pueblo, y realmente había empezado a extrañarlo. Y luego estaba el hecho de que los concursantes de los exámenes Chunin ya habían llegado, algo que Jiraiya le había informado hacía 2 días. Desde ese momento, Naruto había estado desesperado por partir hacia Konoha, pero Fukasaku se había empeñado en quedarse y progresar lo máximo posible en el tiempo disponible. Pero por mucho que lo intentara, Naruto no podía evitar el miedo de que Gaara atacara a alguien mientras él no estaba allí. Siendo racional, era ridículo temerlo. Los Anbu estarían vigilando a todos los shinobi extranjeros, y no había nada que él pudiera hacer para detener a Gaara. El escuadrón Anbu, que probablemente estaría asignado a vigilar a un Jinchuriki extranjero, no podría. Pero la preocupación aún lo consumía. Simplemente tenía que estar ahí para sus amigos. Era lo que él era, suponía. El Hokage sonrió en respuesta, antes de adoptar lo que a Naruto le gustaba llamar su cara de Hokage. Era la cara que ponía durante las reuniones y los informes de misión, la de un líder fuerte y sabio. Y Naruto se irguió de inmediato, sabiendo que las bromas habían terminado. Jiraiya ya me ha proporcionado informes completos de las misiones de ambos, y te felicito por haberlas completado, Naruto. Has ido más lejos por esta aldea de lo que nadie debería, y además, tu desempeño ha sido excepcional. Debes saber que, desde ayer por la mañana, nuestros shinobi atacaron todas las bases principales desde las que operaba la corporación Gatou en las naciones elementales, cuyas ubicaciones nos proporcionó tu información. Las operaciones ilegales de la compañía han sido diezmadas y, a todos los efectos, ya no existen. Naruto inclinó levemente la cabeza en señal de agradecimiento, pero no se permitió sonreír ni interrumpir. Obviamente, esta no era la información principal que el Hokage iba a compartir. Sin embargo, comenzó Sarutobi, exhalando una bocanada constante de humo de pipa antes de continuar. Dado el final de tu misión, y dado que te han señalado como un objetivo potencial, creo que mereces una explicación y la oportunidad de participar en algo que, en este momento, solo involucra a aquellos en quienes confío más que en nadie. Naruto no pudo evitar abrir los ojos de par en par ante las implicaciones de esas palabras y su relación con la conversación que mantuvieron durante la sesión informativa de la misión la última vez que vio al anciano. La amenaza desde dentro. Jiraiya no te ha dicho nada a petición mía, pero la verdad es que sabemos con exactitud quién te atacó, y reside en esta misma aldea. De hecho, es un miembro destacado del Consejo Civil, además de un ex shinobi y una figura muy influyente en las fuerzas militares de Konoha. Su nombre es Shimura Danzou. Naruto se quedó sin aliento. Conocía ese nombre. Obviamente, el hombre no era legendario como el Sandaime, ni el Sannin, ni siquiera Ataque Kakashi, pero aún así era una figura prominente en la historia de Konoha. Rival de Sarutobi, y un shinobi que trabajó bajo las órdenes del Nidaime Hokage y tuvo papeles influyentes en varias de las batallas más importantes de 2 guerras mundiales shinobi diferentes. Más recientemente, Naruto lo conocía como alguien a quien había visto a menudo en las oficinas de Sarutobi para reuniones y discusiones. Era muy importante en la aldea y tenía una enorme influencia. Demasiado, por supuesto, para que alguien pudiera acusarlo de atacar al rubio, ya que Naruto en realidad no había visto a su agresor. Fue mi compañero de equipo, amigo y rival por el puesto de Hokage, todo a la vez. Cuando llegué a ocupar el puesto, se volvió cada vez más militarista y oscuro en su visión del mundo, discrepando de las ideas y enseñanzas del Shodaime. Fundó una organización llamada Raíz, una rama de Anbu bajo su propio control, inicialmente con el cometido de realizar misiones oscuras en beneficio de la aldea, por las que, al ser una fuerza independiente, no podíamos ser culpados.
Iban en contra de todo lo que yo creía, de todo lo que tu padre creía y de todo lo que el Shodai me había enseñado. Y aún así, lo dejé continuar. Continuar con las misiones, seguir fortaleciendo a Roth. Incluso ahora, no estoy del todo seguro de por qué. Supongo que creía que él velaba por el bienestar de la aldea, la forma que consideraba mejor para protegerla. Seguía viéndolo como mi amigo. Sin embargo, cada vez era más evidente que los motivos de Danzou habían cambiado. Empezó a conspirar para usurpar mi puesto como Hokage y establecer a Konoha como la fuerza dominante del mundo. Pretende conquistar el resto de las naciones elementales, con Konoha a la cabeza, por supuesto, cueste lo que cueste. Naruto se sintió un poco mal ante eso. La enorme pérdida de vidas que semejante campaña supondría para Konoha, para sus amigos, diablos, para el mundo entero. Era absolutamente asombrosa. Pero era la idea de una Konoha con el Hokage como una especie de tirano opresor lo que realmente lo perturbaba. La idea de que el cargo que ostentaba su padre, el cargo al que aspiraba, fuera utilizado para gobernar a la gente con mano de hierro lo repugnaba profundamente. Esta raíz, se ha vuelto demasiado grande para que puedas derribarla por la fuerza, ¿no? Y, obviamente, Danzou es demasiado influyente como para que lo elimines y te salgas con la tuya, y demasiado cauteloso para que te pillen haciendo algo que dañe su reputación. Preguntó Naruto lentamente, repasando posibilidades y hechos en su mente a una velocidad que le impedía procesarlos. En el clavo, Gaki. Jiraiya intervino desde su posición al fondo de la sala, con los brazos cruzados y una expresión seria similar a la del Sandaime. En esencia, estamos atrapados esperando a que haga su movimiento, con muy poco que podamos hacer para contrarrestarlo directamente. Asesinato está descartado. Danzou está demasiado bien protegido, es demasiado paranoico y, francamente, demasiado bueno como para que lo saquen del juego así como así. Obviamente, podría simplemente eliminar a Roth y matar a Danzou, comenzó Sarutobi, dándole a Naruto la oportunidad de completar el resto. Pero no puedes moverte sin pruebas porque cuenta con mucho apoyo dentro de la aldea. Y aparte de eso, luchar contra una fuerza de shinobi entrenados en operaciones encubiertas sería terrible en cuanto a bajas y daños estructurales, además de ser imposible esconderse de los enemigos del exterior. Al ver que el Hokage asentía en señal de confirmación, Naruto insistió. ¿Qué podemos hacer entonces? Observamos, Naruto. Reúne a un grupo de personas de tu absoluta confianza y trabaja para monitorear los movimientos y acciones de Danzou, y contraréstalos tan a menudo como sea posible. Luego, solo queda esperar a que Danzou actúe. En la mayoría de los casos, las batallas discretas por el control de una aldea como Konoha son a largo plazo y dependen de convencer a los jóvenes influyentes de la aldea, los herederos de las personas y clanes más prominentes, para que se pongan de tu lado antes de que pueda estallar un conflicto real. Sin embargo, esta vez tenemos algo de nuestro lado que podría ser decisivo en esa batalla en particular, algo que Danzou jamás podría conseguir por sí mismo. Naruto se devanó los sesos intentando descifrar lo que Sarutobi estaba insinuando, pero al final, el mayor Kage lo sacó de su miseria. Tengo a alguien ya integrado en la actual generación de herederos del clan principal. Alguien en quien todos confían, pero aún más importante, alguien en quien estoy completamente seguro de poder confiar plenamente. Te tenemos a ti, Naruto. Sarutobi suspiró al terminar la frase. Involucrar a un genin, uno recién llegado, por no mencionar a uno al que quería como a un familiar, le resultaba profundamente perturbador. Pero era sincero. Naruto sería invaluable para asegurar que el mayor número posible de herederos permaneciera de su lado, del lado de la voluntad del fuego. Incluso ahora, lo sabía, Naruto había comenzado a hacer amigos y a ganarse la lealtad y confianza de varios de ellos. Asuma estaba bastante seguro de que el heredero Nara permanecería en el bando en el que estuviera Naruto, ya que Naruto ya había logrado inspirar una gran confianza y lealtad en los Nara. Estaba igualmente seguro de que los herederos Akimichi y Yamanaka harían lo mismo, aunque no solo por Shikamaru. También se había vuelto increíblemente cercano a Inuzuka Ana, quien, si bien no era la heredera, era la hija del actual jefe del clan y la mayor de las hijas, y por lo tanto tenía mucha influencia dentro del clan. Finalmente, y quizás lo más importante, el actual heredero Hyuga parecía sentir un gran afecto por el rubio, lo cual sería vital para asegurar, como mínimo, que el clan más poderoso de la aldea no apoyara a Danzou. Ya has empezado a hacer amigos y a ganarte la confianza de gran parte de tu generación. Como probablemente sepas, cada Hokage tiene un círculo de sus Jonin, Anbu y consejeros más confiables, en quienes está seguro de confiar por encima de todos.
El mío actualmente incluye a gente como Jiraiya, Kakashi y mi hijo Asuma. Lo que quiero que intentes hacer es empezar a forjar el tuyo propio, primero con los de tu generación. Además, intervino Jiraiya, deberías tener en cuenta lo útil que puede ser un círculo de personas de confianza, dispuestas a ayudarte. No son solo las personas con las que queremos que intentes colaborar contra las maquinaciones de Danzou. Son los herederos del clan y ninjas importantes que te apoyarán en tu camino hacia el título de Hokage, y que se enfrentarán a tus enemigos junto a ti. Claro, se da a entender que harás lo mismo por ellos, pero tengo el presentimiento de que los ayudarías de todas formas. Este es solo un paso más para que logres tu objetivo de convertirte en Hokage. Jiraiya hizo una pausa antes de permitir que una sonrisa irónica se dibujara en su rostro. Y otro paso más para dejar atónitas a las damas al poder afirmar que fui el hombre que entrenó a 2 Hokage. Se me echarán encima. Naruto exhaló lentamente, intentando con todas sus fuerzas centrarse y despejar su mente, pero era una tarea ingrata. Había demasiadas cosas sucediendo. El Sandaime básicamente le había pedido que formara una facción semi-independiente para una batalla encubierta a largo plazo por el control de toda la aldea, y los exámenes Chunin comenzaron en tan solo 4 días, trayendo consigo una gran cantidad de shinobi extranjeros, incluyendo al Jinchuriki maníaco y homicida Gaara, y un montón de peligros mortales para colmo. Pero lo más importante era su emoción. Emocionada porque uno de sus nuevos amigos estaba a punto de llegar a su campo de entrenamiento y comenzarían a prepararse juntos para los exámenes. El Hokage no había podido encontrar un tercer compañero para que presentara los exámenes, pero como ya había trabajado con el segundo miembro de su equipo con buenos resultados, podrían presentar el examen juntos. Tomaría el examen Chunin como dúo con Inuzuka Ana, quien coincidentemente, acababa de entrar al claro que él y Jiraiya habían monopolizado para entrenar. Meditando, Naruto. No pensé que fuera lo tuyo. Naruto se levantó y se giró para mirar a la sonriente médica y le dedicó una sonrisa tímida. Para ser honesto, no lo es, pero pasé un tiempo recientemente entrenando con mis invocaciones de sapos, e insistieron en que aprendiera. De hecho, es la primera etapa de aprender una forma de luchar que bien podría ser lo suficientemente fuerte como para ponerme al menos a un nivel superior al de la mayoría de los Jonin. No podré empezar a aprenderla hasta que mi cuerpo esté listo, pero meditar lo hará mucho más fácil cuando empiece. Ana parpadeó, atónita por un instante, antes de estallar en carcajadas. Solo tú, Naruto, podrías ser tan indiferente al aprender lo que parece ser una habilidad tan poderosa de las invocaciones de Jiraiya de los Sannin, de entre todos, del maldito Yondaime. Supongo que has mejorado mucho desde la última vez que nos vimos, ¿no? Naruto sonrió, sus rasgos adquiriendo una distintiva cualidad de zorro. No tienes ni idea. Bueno, antes de ponernos a trabajar en equipo y a planificar los exámenes, ¿qué tal si nos reencontramos? Mi madre me ha estado ayudando a prepararme para los exámenes mientras no estabas, y tengo algunos movimientos nuevos que me muero por probar contigo, dijo la Inuzuka con una sonrisa burlona, crujiendo los nudillos con un gesto fingido de amenaza. Bueno, si crees que puedes tocarme, puedes intentarlo. Pero no te quejes cuando te menosprecie. ¿Bromas de perros, Naruto? ¿En serio? Creía que eras mejor que eso. Suspiró dramáticamente, encogiéndose de hombros para completar la imagen. Ahora voy a tener que patearte el trasero. El día antes de los exámenes Chunin básicamente, odio a los enanos. Sobre todo a los que son groseros, me dan ganas de matarlos. Sakura tragó saliva con dificultad ante esa declaración. Después de todo, la situación en la que se encontraba el niño molesto, sostenido por la camisa, era principalmente culpa suya. Había hecho un comentario vagamente insultante sobre su habilidad como ninja, ni siquiera lo recordaba ni le importaba en ese momento, y lo había perseguido con la intención de vengarse de la mocosa. ¿Cómo se atrevía alguien que parecía no haber entrado en la academia a hablar de su habilidad como ninja? Pero no había pretendido que esto sucediera. Al parecer, lo había perseguido hasta las garras de un par de ninjas extranjeros asesinos. Una era una chica rubia, quizás un poco mayor que ella, con un sencillo vestido blanco, atado con una faja roja a la cintura. Y, si Sakura tuviera que adivinar, un abanico de batalla de metal atado a su espalda. Parecía completamente indiferente y harta del giro de los acontecimientos, como si entrar en una aldea llena de ninjas extranjeros y asesinar a una niña pequeña no fuera nada inusual, nada de qué preocuparse. El segundo, sin embargo, fue el que realmente asustó a Sakura.
Estaba dirigiendo una gran cantidad de instinto asesino hacia ella, algo que ella aún no había aprendido a hacer, y parecía decidido a matar al chico solo por chocar con él. Tenía la misma edad que su compañero, pero vestía un traje negro de cuerpo entero que le cubría incluso la cabeza, y se había pintado la cara con pintura blanca y morada. Eso, para Sakura, lo hacía parecer totalmente amenazante. Sabía perfectamente que la superaban y casi había entrado en pánico. Ninguno de sus compañeros de equipo estaba cerca, y el sensei Ataque Kakashi había sido llamado por el Hokage, así que no tenía forma de ayudarla. Estaba sola y no tenía forma de ayudar al chico, y mucho menos a sí misma, si decidían atacarla también. Por favor, no, suplicando. El chico de negro resopló con fuerza. Sabía que los genin de Konoha serían débiles, pero suplicar... patético. Sakura hizo una mueca. Toda esta situación estaba explotando cada inseguridad que había desarrollado desde que se graduó y descubrió lo atrasada que estaba con respecto a sus compañeros. Claro que sabía que Uchiha Sasuke era mejor que ella. ¿Cómo no iba a saberlo? Era el último Uchiha, un clan famoso y poderoso, y el novato del año. Estaba invicto en los entrenamientos de la academia, sobresalía en todos los exámenes e incluso conocía jutsus distintos a los que se enseñaban en la academia. Era un prodigio, un genio natural, nacido para ser un shinobi de élite. Pero había quedado en segundo lugar, e incluso superó a Sasuke en muchos de los exámenes escritos. Su control de chakra era, incluso según Kakashi Sensei, soberbio, y siempre había tenido un buen desempeño en los entrenamientos de la academia. De hecho, creía que sería una ninja decente. Y entonces se graduó. Vio de primera mano cuánto mejor que Sasuke y su otro compañero, Sei. Había presenciado combates de nivel Jonin y se había enfrentado a la muerte en su primera misión de rango C, y eso la había conmocionado profundamente. Estuvo a punto de rendirse por completo. Y entonces sucedió esto, y Sakura volvió a estar completamente indefensa y perdida. ¿Sabes? Andar por la aldea de otro, desplegando instinto asesino y amenazando a sus shinobi, incluso a los civiles, no es muy inteligente. Llámalo corazonada, pero no creo que tengas madera de chunin. Sakura se sobresaltó cuando una voz familiar habló desde su lado. Era Naruto, y ella ni siquiera lo había sentido hasta que habló. Pero no era solo eso. Naruto bien podría haber sido un completo desconocido por lo familiar que le parecía. Vestía casi completamente de negro, con el uniforme estándar de shinobi, pero en lugar de un chaleco antibalas como los Jonin o Chunin de la aldea, llevaba una armadura de color rojo intenso que cubría bastante más que la armadura estándar de los Anbu que había visto en los misteriosos shinobi enmascarados de la aldea. Tampoco pudo evitar notar que no tenía ninguna bolsa para su equipo ninja ni nada remotamente parecido. Pero lo que más sobresalía, lo que la impactó aún más que el hecho de que se quitara su ridículo atuendo naranja poco después de su único rango de juntos, era su expresión. Parecía intenso. Sus ojos azul cerúleo clavaban en los dos shinobi frente a ellos una mirada firme y penetrante. Analizándolo todo, evaluando la situación, evaluando al enemigo. De repente, por alguna razón inexplicable, Sakura se sintió mejor al ver su expresión, como si supiera que ahora que estaba allí, esos dos ninjas extranjeros no podrían llegar a ella. Era ridículo. Sabía que Naruto era un idiota. Sabía que era débil, incluso más débil que ella. Y entonces, lo miraba y se sentía reconfortada de nuevo. ¿Me está regañando otro enano débil de Konoha? Debería encargarme de ti, ¿de acuerdo? Kankuro, se va a enfadar si no nos damos prisa. Baja al mocoso. El chico, al parecer Kankuro, miró a la chica rubia que había hablado con condescendencia. Temari, relájate un poco. No está aquí, ¿verdad? Solo quiero divertirme un poco antes de que tengamos que conocerlo. La rubia puso los ojos en blanco y suspiró, pero no dijo nada más, aparentemente decidida a dejar a Kankuro con lo suyo. Lo siento mucho, Kankuro, eras tú. Pero no puedo dejar que lastimes a ese niño. Naruto interrumpió la conversación, intentando ser lo más educado posible. Sakura quizá no tuviera ni idea de quiénes eran, pero él sí. Eran los hermanos de Gaara y los hijos mayores del actual Kazekage. En otras palabras, prácticamente los únicos en toda Suna que podían entrar en una aldea extranjera y causar problemas sin problema. Y resultó que tomaron al nieto del Sandaime Hokage, esencialmente como rehén. De alguna manera, Naruto se las había ingeniado para meterse en medio de una situación diplomática sumamente volátil, de camino a casa de Ichiraku, nada menos. Si el genin no estaba ya convencido de que jamás tendría un día normal, ahora sí lo estaba. Era su suerte.
¿Y qué exactamente va a hacer un punk como tú al respecto? Naruto hizo lo mejor que pudo para darle al niño que lloraba una sonrisa tranquilizadora, antes de fijar en Kankuro una sonrisa inocente y desarmante que solo Sakura reconoció como la sonrisa que tenía antes de que una de sus bromas estallara en clase. Bueno, probablemente algo así. Y con apenas un movimiento de su mano derecha, lanzó un par de kunais hacia los dos shinobi de Suna, uno dirigido a cada uno. Nadie intentó siquiera averiguar de dónde había sacado Naruto los kunais. Kankuro sonrió con sorna ante el patético ataque. Pensó en interceptar las espadas con el chico en las manos, pero enseguida se dio cuenta de que ambas armas estaban desviadas. Este espacio desperdiciado ni siquiera podía lanzar un kunai recto. No pudo evitarlo. Estalló en carcajadas cuando el kunai le pasó justo en la cara. Y como resultado, se perdió el sonido de dos transformaciones disipándose tras él. Temari lo había oído, pero la desactivación de la técnica había sido perfectamente sincronizada, y no pudo reaccionar hasta que fueron las 2 de la tarde, cuando ambos ninjas de Suna sintieron el frío acero de un kunai presionado contra sus cuellos desnudos por un par de shinobi rubios y sonrientes. ¿Podrías dejar ir al nieto del Sandaime Hokage? Si no, es mi deber como ninja de Konoha matarte para protegerlo, y no quiero causar un incidente diplomático por ser un idiota. Kankuro tragó saliva impulsivamente y soltó al chico casi al instante. Casi había cometido un error increíble. Casi lo había arruinado todo. De todos los mocosos con los que podría haberse metido, probablemente había elegido al único al que no podría haber lastimado sin consecuencias. De hecho, su mala elección de objetivo probablemente significaba que el rubio que le sostenía un kunai en la garganta sería bastante seguro para matarlo ahora mismo en defensa del pariente del Hokage, dejando de lado algunos pequeños problemas diplomáticos. La única razón por la que no estaba ya muerto, suponiendo que este ninja de Konoha tuviera el coraje de matarlo, era su propia condición de hijo de un Kage. Kankuro. Nos estás avergonzando. La tercera voz sorprendió a Sakura, pero fue la reacción de Naruto lo que la preocupó. Los dos Bunshin se lanzaron hacia adelante, levantaron al chico y corrieron hacia ella y el Naruto original, quien se había adelantado con aire protector, con un kunai fresco en la mano y cualquier señal de falsa cortesía o travesura borrada por completo de su rostro. Me preguntaba cuándo saldrías de ese árbol, Gaara. El Jinchuriki pelirrojo estaba colgado de la rama de un árbol con vistas al enfrentamiento, con los brazos cruzados y una mirada fría en su rostro dirigida a Naruto. Uzumaki Naruto. De repente, Gaara desapareció en un remolino de arena y humo inducido por chakra, y reapareció entre los dos grupos opuestos de shinobi, mirando directamente al ninja rubio de Konoha. Madre quiere tu sangre, su voz áspera, de alguna manera, logró poner a Naruto aún más nervioso, mientras Naruto buscaba alguna señal de que Gaara no estuviera completamente perdido en la oscuridad. Desafortunadamente, la visión de varios rastros de arena serpenteando hacia él a través del suelo interrumpió esa búsqueda en particular. Gaara, espera. Exclamó Naruto, desesperado por evitar una pelea con los Jinchuriki en medio de la aldea. Si me atacas ahora, te expulsaré de la aldea. Pero la arena seguía cayendo, y Gaara no dio señales de haber escuchado a su compañero contenedor. Te dije que esperaras. Si te expulsan, no podrás luchar contra todos los demás ninjas fuertes que compiten. Gente más fuerte que yo. Gente que pueda demostrar tu existencia. La arena se detuvo en seco, y Naruto de repente se sintió inmensamente agradecido con Jiraiya, quien aparentemente se había esforzado mucho en elaborar un informe de inteligencia sobre el contenedor de Ichibi. Esa última parte había sido una de las lecturas más difíciles que Naruto había hecho jamás, porque se dio cuenta de lo cerca que había estado de ser como Gaara. Porque después de todo, cuando estás solo, cuando estás perdido en la desesperación, tienes que encontrar una razón. Naruto habló en voz baja, sin siquiera hablarle a Gaara en particular. Una razón para vivir, para existir. Los ojos de Gaara se abrieron antes de responder, porque había visto en los ojos de Naruto exactamente lo mismo que vio en los suyos. Uzumaki Naruto lo entendió. Y fueron los susurros desquiciados de madre los que le explicaron a Gaara por qué. Kyuubi. La única palabra que Gaara había podido reconocer correctamente. Uzumaki Naruto lo entendió porque soportaba las mismas cargas que el propio Gaara, y aún así, era muy diferente. ¿Qué razón había encontrado? Tú y yo, somos iguales. ¿Cuál es tu razón? Encontré amigos. Personas que se preocuparon por mí, simplemente porque yo era yo. Me rescataron del infierno en el que aún estás, Gaara. Son mi razón de existir. Me pregunto, Gaara, ¿quién tiene una razón más fuerte?
Quien existe, quien vive para los demás, siempre será débil. Lo tuyo no tiene importancia. Entonces demuéstralo, Gaara. Guarda toda esa sed de sangre para los exámenes y encuéntrame. Encuéntrame y demuestra que tu existencia, tu razón, es más fuerte que la mía. Gaara se quedó mirando a Naruto, con la mirada clavada en él. ¿Quieres evitar que mate? Claro que sí. Pero no puedo detenerte una vez que estés en los exámenes, aunque te agradecería que te concentrarás en mí hasta que me mates. El pelirrojo no podía comprender cómo Naruto había encontrado la respuesta, cómo sus razones podían ser tan radicalmente diferentes. ¿Acaso su razón era más débil que la suya? Él era débil. Y, sin embargo, de todas las personas que había intentado matar, el ninja de Konoha era el único, aparte de su padre, que había escapado. El único que había logrado vivir. No mueras hasta que peleemos, Uzumaki Naruto. Madre, quiere tu sangre, y la tendrá. Gaara se apartó de él y comenzó a alejarse. Kankuro, Temari. Ven. La mención de sus hermanos desvió la atención de Naruto de Gaara por primera vez desde su llegada, solo para ver a Kankuro y Temari mirándolo con expresiones indescifrables. Claro, Gaara, ya vamos, dijo Temari en voz baja, lanzando a Naruto una última mirada antes de que ella y Kankuro se marcharan con el pelirrojo. Bueno, empezó Naruto en cuanto estuvo seguro de que se habían ido, volviendo su atención a la pareja que había provocado todo el incidente. Podría haber sido mucho peor. Para empezar, los tres ninjas escondidos entre los arbustos de enfrente podrían haber decidido involucrarse. Tanto la reacción de Sakura como la del ninja del arbusto, que se fueron sin siquiera revelar sus rostros, hicieron sonreír ampliamente a Naruto mientras intentaba olvidar a Gaara. ¿Estás bien, Konohamaru?, preguntó Naruto con una sonrisa amable. El chico aún conmocionado, y le alborotó el pelo tras recibir un nervioso asentimiento afirmativo. En fin, Sakura, tengo que irme. Tengo que hacer los últimos preparativos para los exámenes. Pero, si tienes tiempo, hay una reunión de los genin novatos en la barbacoa de Moritake esta tarde a las 6. Se trata de los exámenes Chunin y de Gaara. A ver si puedes convencer a tus compañeros de equipo para que vengan también. Sakura asintió, sabiendo muy bien que Sasuke querría estar allí si se tratara de una reunión sobre los enemigos que podrían enfrentar en los exámenes. ¡Genial! Nos vemos entonces. Y con eso, Naruto se alejó, dejando a la chica sola en la calle con el conmocionado nieto del Hokage y sus pensamientos. Supuso que debería sentir curiosidad por las nuevas habilidades que Naruto había mostrado, o por el hecho de que había podido percibir a ese ninja pelirrojo antes que ella, o incluso por su nueva y mucho mejor vestimenta. Pero mientras observaba al rubio alejarse de ella con indiferencia, como si nada importante hubiera sucedido, solo la asaltó un pensamiento. Él no me invitó a una cita. Ni siquiera me llamó Sakura-chan, y por más que lo intentara, Sakura ni siquiera podía empezar a comprender por qué esos dos hechos le dolían tanto. Shikamaru no pudo evitar sonreír con sorna al ver que la ceja izquierda de Naruto se contraía con fastidio, intentando no perder la calma frente a la pequeña reunión que el propio rubio había organizado. Toda la clase de graduados, los 9 genin novatos, habían acudido, junto con Shimura Saigi y Nuzuka Ana, algo que sorprendió un poco al Nara. No creía que Sasuke o Sai fueran a venir a petición de Naruto, por muy convincente que fuera. Pero, tras descubrir finalmente por qué los había convocado a todos, no le sorprendió tanto. Subaku no Gaara. Un tipo tan fuerte que Naruto, preocupado, los convocó a todos y les advirtió. Un tipo tan fuerte que el Hokage estaría dispuesto a proporcionarle a Naruto un expediente con lo que probablemente era información clasificada sobre el chico, para que todos tuvieran las mayores posibilidades de sobrevivir al encuentro. Un tipo que había venido a Konoha para competir en los exámenes Chunin, a los que sus senseis los habían inscrito. Era la definición misma de problemático. Como era de esperar, Sasuke restó importancia a la preocupación de Naruto con toda la fanfarronería y arrogancia que Shikamaru había llegado a asociar con él. Simplemente no creía que otro genin pudiera ser una amenaza para él y su recién despertado Sharingan. En sus propias palabras, se había enfrentado a Jonin, había despertado su legendario y poderoso linaje y había sido entrenado por Ataque Kakashi. ¿Por qué demonios iba a hacer caso a la advertencia del Dobe sobre otro genin, entre todas las cosas? Además, necesitaba oponentes fuertes para poner a prueba sus habilidades. Y con eso, tomó una de las copias del expediente que Naruto había comprado para que cada uno de ellos lo estudiara, y se fue, con Sakura a cuestas.
Y no, me da igual cuánto te guste, ese tipo es un imbécil, le espetó Naruto a su compañera rubia, quien frunció el ceño ante el comentario, pero no tuvo valor para discutir. Aunque me pese admitirlo, ignorar los consejos del Hokage es algo arrogante. Si tú, Jiraiya-sama y el Hokage están de acuerdo en evitar a este tipo, entonces ese consejo no podemos ignorarlo, Naruto. Sea o no un Uchiha prodigioso, respondió Ino con sinceridad. Claro que estaba loca por el Uchiha. ¿Qué chica no lo estaba, después de todo? Pero su padre le había enseñado lo suficiente como para no ignorar los defectos de nadie, y, independientemente de lo que Sakura creyera, Sasuke tenía muchos. Y por eso Ino sabía que su enamoramiento por Sasuke era solo eso, un enamoramiento, a pesar de sus frecuentes discusiones con Sakura. Es increíblemente fuerte, chicos. No se equivoquen. Y tiene un poder, que muy pocos tienen, que le permite volverse aún más fuerte. Cuando lo usa, probablemente le daría una paliza a la mayoría de los Jonin. Si a eso le sumamos que es increíblemente sanguinario y que ha venido aquí no para competir, sino para matar a otros Genin, entonces tenemos un problema muy serio. Entonces, Naruto, ¿cuál es el plan? Varias personas se sorprendieron ante la pregunta de Shikamaru, sobre todo Ino y Chouji, conscientes de lo bien que Shikamaru era formulando estrategias. Que se sometiera a Naruto era una gran declaración, y solo Naruto pareció pasarla por alto. Shikamaru, por su parte, no lo había visto realmente como una declaración. Estaba demasiado ocupado intentando librarse de la sensación de familiaridad que lo embargó mientras, prácticamente, les informaba sobre un shinobi enemigo. Era la misma sensación que Asuma desprendía cuando les daba órdenes serias en el campo de batalla, la misma sensación que le inspiraba el Hokage cuando lo enviaban a una misión. Naruto nunca había sido inteligente por naturaleza. Tampoco había sido particularmente fuerte, ni talentoso, ni poseía ninjutsus o técnicas especiales. Y, sin embargo, allí estaban todos, recibiendo instrucciones suyas, siendo liderados por él. Hacía que la gente quisiera seguirlo, luchar a su lado y para él. Si Naruto se convertía en un poderoso shinobi en el futuro, sería porque se había esforzado al máximo para lograrlo. Pero Shikamaru sabía sin lugar a dudas que algún día, Naruto sería un líder. Ya fuera simplemente un Jonin o un Chunin al frente de un equipo, o incluso si realmente lograba convertirse en Hokage, Uzumaki Naruto había nacido para liderar. En general, corre. Si te lo encuentras durante el examen, escapa por todos los medios. Si te toca en el torneo, abandona. Si luchas contra él, bueno, no creo que haya nadie aquí lo suficientemente fuerte como para luchar contra él como es debido y seguir con vida, al menos no todavía. Sin embargo, hay una cosa más que puedes hacer. Si escapar es imposible, si de verdad necesitas ayuda, y con eso, Naruto sacó y desenredó un pequeño pergamino desellado, que tenía una docena de sellos individuales dibujados en su superficie, y abrió el primer sello, revelando una pequeña caja que contenía, entre un lecho de tela suave, un kunai de aspecto bastante simple. ¿Cómo exactamente nos va a ayudar un kunai contra este Gaara?, exclamó Kiba, frustrado. Le gustaba a Naruto y sabía que había mejorado lo suficiente como para que su advertencia mereciera la pena. Pero que Naruto actuara como si un kunai fuera una especie de arma secreta era un poco más de lo que podía soportar con paciencia. Y a juzgar por sus ladridos, Akamaru también. Si me hubieras dado la oportunidad de explicarte, perro, lo sabrías. Esto no es un kunai, es un Kage Bunshin en transformación. Naruto sonrió con ironía al observar la reacción ante la noticia. Kiba, obviamente, ni siquiera intentaba entender, pero Shikamaru e Ino pensaban furiosamente, intentando descifrar lo que Naruto había planeado. Verán, Jiraiya-sensei me enseñó a manejar las habilidades especiales de Gaara, pero no tengo tiempo para enseñárselas a ninguno de ustedes, y obviamente no puedo seguirlos durante los exámenes. Así que transformé un montón de Kage Bunshin en kunais y le pedí a Jiraiya-sensei que me ayudara con un sello que les proporcionara chakra para evitar que se disiparan. Si Gaara o cualquier otra persona con la que crean que necesitan ayuda los ataca, solo tienen que pedirle a los kunai que se transformen y se disipen. Los Kage Bunshin son especiales porque me transfieren sus recuerdos al disiparse, así que sabré dónde estaban y, con suerte, podré ayudarlos a escapar. Debo admitirlo, Naruto, que eres bastante inteligente. ¿Estás seguro de que tu técnica para lidiar con Gaara funcionará?, preguntó Kiba, visiblemente impresionado tanto por su plan como por las habilidades del Kage Bunshin. Debería. Solo necesito tocar la piel expuesta de Gaara durante un par de segundos y debería funcionar. Aunque, con lo fuerte que es más fácil decirlo que hacerlo.
Creo que puedes, Naruto-kun. Hinata habló en voz baja por primera vez desde que empezó la reunión, evitando con cuidado la mirada de todos los demás en su habitación privada en casa de Moritake. Eres una persona muy fuerte, gracias, Hinata, respondió Naruto, dándose cuenta de repente de lo tímida que era la chica. Pero es gracioso, insistió, volviendo al tema original. Otras aldeas no suelen permitir que gente como Gaara compita en los exámenes Chunin fuera de sus propias aldeas. Son demasiado peligrosos, así que ¿por qué lo enviaron aquí? Sin siquiera avisarle a nuestro Kage. Es, bueno, problemático. Shikamaru arqueó una ceja, no por las palabras de Naruto, sino por algo que había dicho al principio de la frase. Naruto, ¿qué quieres decir con gente como Gaara? Y ya que pregunto, ¿cuáles son exactamente las habilidades especiales de Gaara? ¿Las que lo hacen tan fuerte como un Jonin? El expediente sobre sus ataques y estrategias de combate está sorprendentemente bien detallado, pero cuando llega a la parte sobre su capacidad para aumentar su poder, se vuelve increíblemente vago y, para ser sincero, no sirve de mucho más que como una advertencia general. Naruto suspiró y se recostó en su silla junto a la mesa. Sabía que alguien haría la pregunta, y que probablemente sería Shikamaru. Pero si había alguien a quien no quería tener que explicarle a Gaara, era a Nara. Sería fácil, demasiado fácil para Shikamaru, averiguar exactamente cómo se relacionaba la condición de Gaara como Jinchuriki con Naruto, y ese era un secreto que Naruto creía no querer revelar jamás. Pero al mismo tiempo, con la conversación con el Sandaime y Jiraiya sobre un círculo íntimo aún fresca en su mente, Naruto estaba seguro de que cualquier grupo que lograra reunir estaría compuesto principalmente por los presentes en esta sala. Al menos, todos menos Sai. Compartir apellido con Danzou, además de sus orígenes bastante misteriosos, lo descartaron casi al instante. De cualquier manera, saber que Gaara era un Jinchuriki probablemente sería casi esencial para quienes lo tenían frente a él mientras intentaban sobrevivir. No valía la pena arriesgar sus vidas por mantener este secreto. Dime, chicos, ¿han oído hablar alguna vez del término Jinchuriki? Naruto observó sin sorpresa la serie de rostros confundidos frente a él. El tema de las bestias con cola y sus contenedores humanos era, después de todo, un tema bastante delicado en Konoha. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué tal la palabra Biju? La palabra causó aún más confusión, no porque nunca la hubieran oído, sino porque les costaba entender qué relación tenía con Gaara. Quizás lo más sorprendente fue que fue Hinata quien respondió por el grupo. Las bestias con cola, como el Kyuubi que atacó la aldea, también se llaman Biju. Respondió tímidamente, pero esta vez logró mantener el contacto visual con Naruto, dirigiéndole quizás la mirada más extraña que había recibido en su vida. Pero antes de que pudiera pensarlo más, Kiba intervino y formuló la pregunta que Naruto estaba seguro de que estaba en boca de todos. ¿Pero qué carajo tienen que ver los Biju con Gaara? Bueno, comenzó Naruto, intentando dar la menor cantidad de pistas posible, tanto con sus palabras como con las emociones de su rostro. En resumen, las aldeas ocultas del pasado dedicaron mucho tiempo a buscar la manera de aprovechar y usar el inmenso poder que todos los Biju tienen a su disposición. Todos han oído hablar del Kyuubi, de cómo podía aplanar montañas y arrasar aldeas con un simple movimiento de cola. Bueno, los shinobi intentaron usar ese poder como arma para usarlo en sus guerras. Por supuesto, al final lo lograron. La respuesta estaba en el Fuinjutsu, el sellado. Solo tenían que sellar a la bestia dentro de una persona viva, convertirla en shinobi y enseñarle a acceder al poder del Biju a través de su sello, para que tuvieran sus armas poderosas. Naruto hizo una breve pausa, necesitando recuperar la compostura tras su cruel descripción de los Jinchuriki. Estas personas eran llamadas Jinchuriki, el poder del sacrificio humano. Personas que renunciarían a su condición de personas normales y se arriesgarían a ser dominadas y destruidas por el Biju que llevaban dentro. Sin embargo, los sellos no funcionaban al aplicarse a adultos. El poder incluso del Biju más débil destrozaba los sistemas de chakra de sus anfitriones debido a su gran intensidad y cantidad. Así que las aldeas adoptaron un enfoque diferente. Las espirales de chakra de los recién nacidos son increíblemente flexibles y capaces de expandirse casi infinitamente a medida que se adaptan a los crecientes niveles de chakra. Así que intentaron usar a los recién nacidos para sellar a las bestias, y funcionó, proporcionando finalmente contenedores estables para el poder de los Biju. Desafortunadamente, los Biju ya eran muy temidos en las aldeas, porque cada vez que un sellado fallaba, se liberaban y atacaban la aldea en la que se encontraban en venganza, y solo eran recapturados a costa de muchas vidas.
Como resultado, los Jinchuriki crecieron odiados, marginados y solos. Una existencia verdaderamente infernal. Gaara es una de esas personas. Suna selló el Ichibi en él al nacer, a costa de la vida de su madre, condenándolo a esa existencia. Pero el sello que usaron era de mala calidad, y de hecho le permite a la bestia una pequeña influencia en Gaara, un pequeño impacto en su mente. Al principio se resistió, pero a medida que crecía, al presenciar el odio y el miedo que enfrentaba en su propio hogar, encontró cada vez menos motivos para hacerlo. Empezó a atacar a quienes le hacían daño, y como resultado, su padre intentó asesinarlo. La sala permaneció en un silencio atónito. Fuera lo que fuese lo que esperaban, no había sido eso. Pero fue Ino la que realmente sobresalió. Miraba directamente a Naruto, a los ojos, con una expresión de devastación en el rostro, mientras las lágrimas corrían silenciosamente de sus ojos. Y Naruto supo en ese momento, sin la menor duda, que Ino lo sabía. Ino lo había deducido, por sus palabras, de alguna manera, que Naruto era igual a Gaara, incluso antes que Shikamaru. Y, sin embargo, de todas las reacciones imaginables al enterarse, la tristeza que mostró Ino no era la reacción que él había anticipado. Miedo, ira y desconfianza eran lo que esperaba. Pero esto no. Ino debe haber visto algo en su rostro, o en sus ojos, porque lo que sucedió después cambió el curso de esta pequeña reunión, y el futuro, para siempre. Eso no cambia nada, Naruto, y no cambiará para nadie más. El Kyuubi jamás podrá cambiar el hecho de que soy tu amigo, y es una promesa, o no soy Yamanaka Ino. Te lo juro, Naruto, ahora tienes amigos. Gente que se preocupa por ti, por mí, por Shika y por Chouji, al menos, y nunca más te dejaremos solo. Si Ino no se hubiera movido disimuladamente para mostrar el sello que había formado con sus manos aún temblorosas, habría estado seguro de haber soñado con su voz. Pero había sido alguna técnica del clan Yamanaka. Y después de una declaración como esa, Uzumaki Naruto no pudo hacer menos que contarle todo a sus amigos. El aumento de poder de Gaara se debe a que gradualmente permite que Shukaku, el Ichibi, ejerza cada vez más influencia sobre él, liberando cada vez más poder a través de él, hasta que lo posee por completo si es necesario. Bajo presión, Gaara puede transformarse en el mismísimo Shukaku, algo con poder suficiente para arrasar una aldea si no se le controla. Es una verdadera suerte para Konoha que el Yondaime fuera uno de los mejores maestros de sellos de la historia, siendo totalmente honestos, dijo Naruto rápidamente, antes de desmentir su propia promesa interna de revelarlo todo. Definitivamente ya era demasiado tarde, a juzgar por la cara de asombro de Shikamaru. Después de todo, los Biju como el Kyuubi no pueden ser asesinados por nada. Ante esa declaración, toda la sala quedó en un silencio sepulcral, pero Naruto se impuso. Así que el Yondaime selló al Kyuubi en un niño nacido el día de su ataque, usando uno de los sellos más poderosos jamás concebidos. Jiraiya me dice que el sello es una obra de genio, el Kyuubi solo puede ejercer su influencia cuando su chakra se usa en grandes cantidades, lo que hace que el sello sea prácticamente impenetrable desde dentro. Además, está diseñado de tal manera que la voluntad del Kyuubi está sellada por separado del chakra mismo, lo que significa que, con el tiempo, su Jinchuriki podría aprender a controlar ciertas cantidades de chakra sin arriesgarse a liberar al zorro. El niño que eligió el Yondaime, fui yo. Cuando terminó, el nerviosismo de Naruto era casi palpable en la habitación, y giró la cabeza lejos del grupo, incapaz siquiera de arriesgarse a mirar las reacciones de sus compañeros. Sin embargo, Naruto se sobresaltó cuando Shikamaru resopló fuertemente. Tío, Naruto. No sé si estabas preocupado, pero odiarte por algo así sería demasiado problemático. Es como dijiste, el Yondaime era el mejor sellando, y Jiraiya-sama era su maestro, así que si esos dos creen que funcionó, pues en mi opinión, funcionó, y cualquiera que diga lo contrario es un idiota problemático. Solo eres Naruto, amigo mío. El hecho de que tú también nos estés protegiendo de un espíritu zorro malvado ni siquiera importa. Odiarte por lo que posees sería increíblemente ilógico para una Burame, Uzumaki-san. No te conozco muy bien, pero creo que también me gustaría poder llamarte amigo, sin importar el Kyuubi, intervino Shino, subiéndose aún más las gafas de sol mientras hablaba. Creo que el Yondaime te eligió por una razón, Naruto-kun, pensó que eras lo suficientemente fuerte como para contener al Kyuubi, y sé que tiene razón. También me gustaría ser tu amigo, si te parece bien, añadió Hinata, sonrojándose al terminar la que quizás fuera la frase más larga que jamás le había dicho a su enamorado. Maldita sea, Naruto.
Nunca pensé que algo así fuera posible, pero mi madre siempre me enseñó a usar mi instinto y tu experiencia con esa persona para decidir qué tipo de persona es alguien. Te conozco desde hace mucho tiempo, y créeme que te considero un amigo. Y un Inuzuka nunca les da la espalda a sus amigos. Estoy orgullosa de ti, Kiba, intervino Ana de repente, con una sonrisa de orgullo en el rostro ante las palabras de su hermano. Hablas como un verdadero Inuzuka. Y Naruto, debo confesar, continuó dirigiendo su atención a su rubio compañero de equipo. Técnicamente, tenía la edad suficiente para saber del Kyuubi, y aunque no lo entendí hasta mucho después, algunos lo consideraron suficiente para hablar conmigo, así que lo sé desde antes de conocerte, Naruto. Nunca fue un problema para mí. Sé que no debo juzgar sin ver ninguna prueba, y vi lo suficiente de la clase de persona que eres durante nuestra primera misión juntos como para saber que quería ser tu amiga, y como dice Kiba, una vez que un Inuzuka lo sabe, nunca te daremos la espalda. Siempre has sido muy amable conmigo, Naruto, añadió Chouji, y si Shikamaru confía en el sello, yo también. Por supuesto que sigo siendo tu amigo. Solo Sai e Ino no habían hablado en voz alta en ese momento, aunque, obviamente, Ino les había mostrado su apoyo con el ninjutsu de su familia, pero a Naruto le dio igual. Hizo lo único que podía hacer, sonrió. Amplia y sinceramente, y agradeció efusivamente a todos los presentes. Y se juró a sí mismo, con más seguridad que nunca, que esa gente, su gente más preciada, nunca jamás sufriría daño mientras él pudiera decir algo al respecto. Él solo esperaba que siempre fuera así. El día siguiente, el comienzo de los exámenes, Naruto se encontraba frente a la entrada principal de la Academia Shinobi, el lugar donde había pasado la mayor parte de su infancia, y no podía evitar preguntarse qué tan lejos habría llegado si le hubieran permitido estudiar y aprender como todos los demás. Había sido frenado y atrofiado por tantas cosas durante su estancia allí, tan saboteado, que ahora sentía la necesidad de intentar imaginar lo fuerte que podría haber sido si no hubiera sucedido. Miró de reojo a su compañera de equipo para el examen, y una de sus primeras verdaderas amigas, Inuzuka Ana, quien, como siempre, estaba seguida por sus 3 fieles perros Inuzuka, y no pudo evitar la pequeña sonrisa que se dibujó en su rostro. No. Para amigos como ella, Ino y Shikamaru, todo el sabotaje del mundo había valido la pena. Era imposible saber cómo una educación adecuada habría afectado el resultado, e incluso el más mínimo riesgo de que sus vínculos con sus amigos se alteraran o dañaran simplemente no valía la pena. Además, había progresado muchísimo desde sus días en la academia. Kami se llevaba de tú a tú con el bibliotecario jefe, el archivista y la biblioteca de Konoha, e incluso ahora tenía a Bunshin allí, intentando recopilar todo el conocimiento posible. De hecho, desde que descubrió el valor del Kage Bunshin, se había propuesto tener al menos algunos Kage Bunshin en la biblioteca trabajando. Pensó que era una buena costumbre, y ya estaba tan acostumbrado al flujo de recuerdos de su Bunshin que la desaparición de uno ya ni siquiera le interrumpía la concentración. No solo eso, sino que él y Ana habían decidido que tener un Bunshin que les funcionara fuera del examen sería una gran ventaja. Ofreciendo a su compañera morena una sonrisa aún más amplia y confiada, entró en el edificio de la academia y comenzó a caminar hacia el 3er piso, sede de la primera etapa de los exámenes Chunin. Sin embargo, el camino se vio interrumpido prematuramente por el alboroto en el 2.º piso. Tanto él como Ana habían logrado detectar el genjutsu que hacía que el 2.º piso pareciera el 3.º, pero al parecer, una buena parte de los genin no habían hecho lo mismo. Y al intercambiar una mirada, Naruto y Ana comprendieron de inmediato que la prueba y la eliminación de los candidatos Chunin ya habían comenzado. Escucha, Naruto dirigió su atención al genin de Konoha de pelo puntiagudo que le resultaba terriblemente familiar, de pie junto a otro genin de Konoha magullado y golpeado que yacía a sus pies. Esta es nuestra bondad, continuó, señalando a su compañero con pañuelo. El examen Chunin no es fácil. Incluso nosotros lo hemos reprobado 3 veces. Aquellos que se presentan y terminan abandonando como shinobi por las experiencias vividas durante el examen, e incluso aquellos que mueren en él, lo hemos visto todo. ¿Y aún así creen que niños tan débiles como ustedes pueden presentarse al examen? Los Chunin son capitanes militares, líderes de escuadrones. La vida de sus camaradas y el éxito de sus misiones son su responsabilidad. ¿De verdad creen estar listos? No me hagan reír. Naruto casi resopló ante el intento de intimidación, bastante inofensivo. Aunque quizás su visión de lo que era un intento de intimidación inofensivo se vio un poco distorsionada por el intento de Danzou durante su última misión.
Él y Ana comenzaron a acercarse sigilosamente a la escalera que conducía al tercer piso, pero una voz familiar y arrastrada atrajo la atención de Naruto. Estoy de acuerdo, pero me dejarás pasar y también me quitarás este genjutsu. Sakura lo notó primero. Su conocimiento del genjutsu y su capacidad analítica son extraordinarios. Vio como una Sakura nerviosa se animaba y parecía ganar una enorme confianza con las palabras de Sasuke. Naruto reprimió el impulso de suspirar, pues el equipo 7 acababa de llegar. El genjutsu había engañado a muchos equipos que habrían sido eliminados incluso antes de que comenzaran los exámenes si Sasuke hubiera seguido adelante sin armar un escándalo. Cuantos menos equipos compitieran, más posibilidades tendrían él y Ana de pasar a la tercera fase y, por lo tanto, ser elegibles para la selección como Chunin. Y aunque los equipos que habían sido desanimados por el genjutsu probablemente no eran los más fuertes, una emboscada afortunada, sumada a la desventaja numérica, significaba que casi cualquier trío podría representar una amenaza para ellos. Podría haberse tomado el tiempo para tranquilizar a Sakura más tarde, o incluso antes de que entraran al edificio. No solo eso, por lo que sabía de Sakura, acababa de revelar sus probables habilidades frente a una sala llena de enemigos potenciales. Era una buena señal, por supuesto, que estuviera dispuesto a hablar y elogiar a su compañero de equipo. El Sasuke que conocía en la academia nunca lo habría hecho, así que obviamente se había ablandado un poco, pero la forma en que lo hizo denotaba un exceso de confianza fatal. Una vez más, Naruto se dispuso a irse, pero se detuvo cuando Sasuke y uno de los que bloqueaban la puerta se lanzaron patadas. El chico de verde, que había recibido una paliza antes, se movió más rápido de lo que Naruto había visto a cualquier otro genin y bloqueó ambas patadas con ambas manos. El chico de aspecto extraño, vestido con licra verde intenso y calentadores naranjas, obviamente había estado fingiendo su incompetencia y sus heridas, lo que hacía increíblemente probable que la chica morena con una camisa rosa de estilo chino, que parecía ser su compañera de equipo y que también había recibido un golpe, hubiera hecho lo mismo. ¿Qué pasó con el plan? Tú dijiste que no debíamos llamar la atención. Naruto reconoció a este chico, y sus palabras indicaban que era el tercer compañero. Este chico, vestido con una camisa beige, pantalones cortos negros y una larga melena negra que le llegaba hasta la mitad de la espalda, era Yuga Neji. El iris blanco pálido de sus ojos delataba su posesión del Byakugan, el dojutsu del clan Hyuga. Y fue este dojutsu, junto con su prodigioso talento en el taijutsu, lo que lo convirtió en el genin más poderoso de Konoha. Era la flor y nata de Konoha, y sus compañeros de equipo probablemente estaban a su altura, así que cuando el que vestía licra verde retó a Sasuke a una pelea, la curiosidad de Naruto no pudo ser ignorada. Creó un Kage Bunshin en el pasillo, fuera de la vista del resto de los genin, dejándolo para observar la pelea entre Sasuke y el chico que se había revelado como Rogue Lee, mientras él y Ana subían al verdadero tercer piso. ¿Siempre es tan arrogante, Naruto?, preguntó Ana una vez que ya no podían oírlo, provocando una risita del rubio. Dios mío, sí. Llevo años diciéndolo, pero nadie me escucha. Sasuke es un auténtico imbécil para la mayoría, aunque parece que al menos es un poco más amable con su equipo que con el resto de nosotros. Es una pena que sea tan bueno como para justificar casi todo lo que dice. Naruto parpadeó al recibir el recuerdo de la pelea entre Rogue Lee y Sasuke, y estalló en risas mientras procesaba exactamente lo que había sucedido. Sasuke recibió una paliza de ese tal Rogue Lee. Un nivel completamente superior, explicó Naruto ante la mirada inquisitiva de Ana. Dicho esto, continuó, con la voz más seria al analizar las consecuencias de lo que acababa de ver. Parece que su equipo es uno de los mejores. El taijutsu de Lee parece mucho más rápido que el mío, y mejor en cuanto a forma y habilidad, y creo que, para colmo, podría estar usando pesas. Dos especialistas de primer nivel en taijutsu y un desconocido hacen de ese equipo una opción muy peligrosa. Ana asintió con el ceño fruncido. Si Naruto estaba preocupado por este equipo, significaba que tendrían que mantenerse alejados hasta la tercera etapa, un torneo de combate 1 contra 1. Lidiar con oponentes tan poderosos con desventaja numérica, y con solo Naruto realmente especializado en combate, sería desastroso. Bueno, aquí estamos, ¿listos?, preguntó Naruto a su compañero con una sonrisa, mientras ambos llegaban a la puerta de la sala donde se llevaría a cabo la primera etapa de los exámenes Chunin. Como siempre lo seré, empezó Ana, antes de que su sonrisa se volviera completamente salvaje. Vamos a darle una paliza, Naruto.
Naruto inconscientemente se encontró a sí mismo colocándose frente a Ana, aunque estaba seguro de que ella no necesitaría su protección, mientras entraban a la habitación que estaba repleta de genin de aspecto bastante amenazante. El primer pensamiento que asaltó a Naruto fue que Jiraiya había subestimado por completo lo inusualmente raro que era que hubiera equipos de novatos en los exámenes, al menos a juzgar por lo que ocurría en esta sala. La mayoría parecía tener al menos más de 16 años, y algunos incluso entraban en la mediana edad. Un necio podría decir que, dado que estas personas llevaban tanto tiempo siendo genin, simplemente carecían de talento o habilidad, pero a Naruto le gustaba pensar que al menos se había vuelto lo suficientemente inteligente como para evitar caer en esa trampa. No, estos eran genin que llevaban años en el campo. Equipos de 3 que habían trabajado, luchado y sobrevivido juntos. Y que habían pasado años acumulando habilidad y experiencia antes de llegar aquí. Claro que seguían siendo solo genin, cualquier Kage habría ascendido a un shinobi si hubiera estado listo para la responsabilidad, pero eran células genin experimentadas y bien engrasadas, y subestimar o asumir algo sobre cualquiera de ellos sería una completa locura. Aún así, en cuestión de segundos, Naruto identificó a varios genin que, sin duda, estaban un paso por encima del resto. El equipo de Gaara prácticamente rezumaba peligro, y un equipo con notas musicales en su Itayate se comportaba de una manera que demostraba claramente su exhaustivo entrenamiento. Aunque también delataba algo de arrogancia, algo que Naruto archivó con entusiasmo para más adelante, era evidente que no debían tomarse a la ligera. Pero lo más aterrador de todo era el equipo de Kusagakure. Apartados, justo al fondo de la sala, el trío observaba con una mirada casi imperiosa la sala de los genin, como si estuvieran tan por encima que los demás fueran solo insectos para ellos. En el centro, sin embargo, se encontraba una mujer de cabello negro que le llegaba hasta la mitad de la espalda, vestida con una sencilla camisa beige holgada, pantalones de combate negros y el mismo sombrero de paja cónico que usaba todo su equipo. Y mientras el resto de su equipo lo ponía nervioso, esta mujer tenía los instintos del rubio a flor de piel. Su mirada saltaba perezosamente entre los genin reunidos, deteniéndose en algunos un poco más que en otros, pero sin perder nunca ese brillo de depredador acechando a su presa. Esta mujer los miraba como si fueran su próxima presa, y a Naruto le costaba mucho arriesgarse a desviar su atención de ella, como si fuera a atacarlo en cuanto le diera la espalda. Sin embargo, el asunto fue un poco forzado, cuando una Ino furiosa irrumpió en la habitación tras él, con los puños apretados y murmurando en voz alta. Seguida por un Shouji que masticaba sin darse cuenta, y un Shikamaru con aspecto de estar harto. Aunque, pensó Naruto brevemente, quizá así era como se veía normalmente el Nara. Naruto ni siquiera tuvo tiempo de moverse cuando un Kiba, riendo a carcajadas, irrumpió por la puerta de la habitación, se detuvo a mirar a Ino y rió aún más fuerte. El relato confuso de los eventos que había logrado obtener de los equipos 8 y 10 entre las risas de Kiba, era que de alguna manera, Kiba había engañado a Ino para que abrazara a Lee, que había estado caminando bastante cerca detrás de ella, diciéndole que era Sasuke el que estaba detrás. Y, naturalmente, Lee declaró de inmediato su amor eterno por Yamanaka, conmocionado. En voz alta. Frente al verdadero Sasuke. Sin embargo, la conmoción causada por los novatos de Konoha terminó de manera bastante abrupta poco después de la llegada del equipo 7, por un genin de Konoha mucho mayor. Deberían bajar la voz. Gritan como niños pequeños. ¿No son solo novatos recién salidos de la academia? Miren a su alrededor, creo que se han convertido en el blanco de todos los equipos de la sala. El genin de Konoha con gafas que se había acercado a su grupo tenía razón. Naruto ni siquiera podía contar las miradas furiosas que les lanzaban, pero una cosa era segura, tenían la atención de toda la sala. Supongo que no puedo culparlos, siendo novatos y todo eso. De hecho, me recuerdan a cómo era yo la primera vez que hice los exámenes. Eso realmente llamó la atención de Naruto. Cualquier información que pudiera obtener podría ser importante para él y Ana. Por suerte, Sakura había decidido interrogar a este genin de cabello largo y plateado con todos ellos presentes. Lo siento, Sakura se quedó en silencio un poco, dándose cuenta de que ni siquiera sabía el nombre del chico. Disculpen, empezó el genin con una leve sonrisa. Parece que olvidé presentarme. Soy Kabuto. Yakushi Kabuto. Bien, Kabuto-san, ¿ya has hecho estos exámenes? ¿Estarías dispuesto a darnos alguna pista sobre qué esperar? Preguntó Sakura, intentando obtener la información que todos querían, aunque no con la sutileza que le habría gustado.
Ana tampoco aprobó la solicitud de información, bastante descarada, a juzgar por la mirada de desdén en el rostro de Inuzuka. Sí, lo he hecho. Este es mi cuarto año presentándolos, así que mi séptimo examen en total. Y aunque no puedo ayudarles con el formato de los exámenes, ya que los cambian cada año, sí puedo darles un poco de información que he recopilado sobre los competidores de este año. ¿Hay alguien que les interese?, preguntó Kabuto al grupo, con una sonrisa que se transformó en una mueca de confianza. Como era de esperar, fue Sasuke el que mordió el primero. Rogle y Sabaku no Gaara. ¿Sabes siquiera los nombres? Eso lo hace todo demasiado fácil, y dicho esto, el ninja de Konoha metió la mano en su bolsa de kunai y sacó una baraja de lo que parecían cartas en blanco. Estas son mis cartas de información ninja. Las uso para almacenar información que he recopilado sobre otros competidores. Puede que parezcan en blanco, pero si aplico algo de mi chakra, mientras lo hacía, sus manos brillaron de un azul pálido y casi inmediatamente toda la cara frontal de la tarjeta se llenó de información y gráficos. Y aparece toda la información que tengo sobre Rogle. Veamos, el alumno de Maito Gai, en equipo con el prodigio Yuga Neji, y la talentosa armera Migurashi Tenten, se graduó último, pero desde entonces se ha especializado en Taijutsu bajo la tutela de Gai Sensei. Ha completado 20 misiones de rango D y 8 de rango C, una cifra impresionante para una célula genin relativamente nueva. Naruto asintió con el resto de su clase graduanda, actuando impresionado y complacido de recibir el conocimiento, pero su mente estaba llena de posibilidades con respecto a este misterioso supuesto genin de Konoha. Todos los registros de misión de rango C y superior en Konoha eran clasificados sin excepción. Era prácticamente imposible, sin el permiso del Hokage, que este genin pudiera acceder a los registros completos de misión de una de las principales células genin de Konoha. Al mirar a Shikamaru a los ojos, notó que el Nara también lo había notado, y el rubio negó levemente con la cabeza para indicarle que no debía hacer nada ni decir nada. Era demasiado arriesgado. Lo más probable era que Kabuto no fuera quien decía ser, un espía. Aunque Naruto no podía decir para quién. La única persona que realmente le venía a la mente era Danzou. Pero por alguna razón, esto no encajaba con lo que Naruto sabía del modus operandi del anciano. Era demasiado indiferente, demasiado descarado, casi arrogante. Casi parecía que Kabuto estaba fanfarroneando ante alguien. La mente de Naruto no podía razonar nada más, incluso mientras Kabuto leía su información sobre Gaara, que aunque no era tan detallada como el expediente del Hokage, todavía estaba compuesta principalmente de material Suna altamente clasificado. Naruto necesitaba enviar un mensaje a un superior de confianza cuanto antes, pero ni siquiera ese pensamiento duró un segundo, pues los tres shinobi en la habitación, con notas musicales en el Itayate, reaccionaron con violencia a un comentario sobre su aldea. Al parecer, eran de Otogakure, una aldea nueva en las naciones elementales. Una aldea que aún era demasiado pequeña y débil para enviar a más de un equipo a los exámenes. Un hecho que Kabuto había recitado con mucha rudeza y en voz muy alta, al alcance del oído de los Otonins. Esto dejó a Naruto en un dilema mientras los tres shinobi se abalanzaban sobre Konoha. Sí, creía que Kabuto era un espía, pero no lo sabía con absoluta certeza. ¿Debería intervenir? Al final, la idea de que un shinobi de Konoha resultara herido por su inacción fue suficiente para impulsarlo a defender al ninja de Konoha, que aún sonreía con sorna. Reaccionando instintivamente, un rayo comenzó a crepitar alrededor de sus muñecas mientras su Kaminari-Muchi cobraba vida en ambos brazos. Y el rubio atacó con los látigos, golpeando justo delante de la trayectoria de los dos Otonin más cercanos, quemando el suelo y deteniéndolos en seco. Un tercero intentó lanzarse entre sus dos compañeros detenidos para continuar el ataque, pero los látigos de Naruto ya estaban listos para atacar de nuevo, y en el aire, el genin no pudo esquivarlos. Los dos látigos de chakra lo agarraron de los brazos y lo tiraron hacia atrás, haciéndolo rodar hacia sus compañeros, y los tres le lanzaron las miradas más feroces que pudieron. Parece que algún mocoso de Konoha tiene ganas de morir. El más bajo, el central, Shiseo, y Naruto se permitió examinar de cerca al equipo Oto. El trío vestía uniformes de camuflaje azul grisáceo y el típico Itayate de Oto, pero ahí terminaban las similitudes. El que le había hablado, un hombre bajito con la cara vendada, salvo un solo ojo, también parecía llevar algún tipo de caparazón a la espalda, además de estar armado con un guantelete metálico difícil de manejar en el brazo derecho.
El segundo chico, que todavía se recuperaba después del ataque de Naruto, vestía una camisa holgada de color marrón tostado que cubría el equipo de camuflaje que usaba el resto de su equipo, y tenía cabello negro y puntiagudo. Pero aparte de eso, no parecía tener ninguna característica distintiva real que pudiera darle una pista a Naruto sobre qué tipo de shinobi era o cómo peleaba. Sin embargo, era la chica y el tercer miembro del equipo. Lo miraba con bastante neutralidad, algo inusual al menos entre sus camaradas. Tenía el pelo negro y sedoso recogido en la nuca, que parecía llegarle casi hasta la espalda. Vestía un chaleco de combate shinobi verde en la parte superior, así como una bufanda con estampado de camuflaje a juego con su equipo. Pero fue su porte lo que despertó el interés de Naruto. Ella, al igual que el resto de su equipo, estaba bastante bien entrenada, por lo que podía ver. Pero, mientras sus compañeros lo miraban juntos, hombro con hombro, ella permanecía en ángulo para poder verlo y defenderse tanto de él como de sus compañeros. Era como si esperara que atacaran en cualquier momento, y para Naruto, para quien la lealtad a sus camaradas era primordial, esto era profundamente inquietante. Sin embargo, fue interrumpido una vez más, esta vez por la llegada de los vigilantes, encabezados por un jonin vestido con un pañuelo y una gabardina negra. «Cállate, gusanos. Ya empezaron los exámenes Chunin, y cualquier pelea no autorizada resultará en la descalificación. Ahora, ¿qué les parece si nos ponemos manos a la obra? Un examen escrito. La primera etapa del examen Chunin, el famoso y peligroso procedimiento de selección para seleccionar genin listos para la promoción. Y la primera etapa fue un maldito examen escrito. Ahora bien, Naruto era probablemente el genin más activo académicamente de toda la aldea, dadas las incontables horas que Sugunsin acumulaba en la biblioteca, pero un examen escrito era su límite. Y al ver las preguntas, su frustración aumentó aún más. Había leído extensamente sobre la mayoría de los temas relacionados con los shinobi desde su graduación, yendo mucho más allá de lo requerido para el examen genin. Pero las preguntas de este examen estaban por encima de su nivel educativo, y solo había logrado responder las dos primeras, las más fáciles. Era imposible que hubiera más de un puñado de genin en este examen que pudieran responder más de una o dos de estas preguntas. Lo que por supuesto significaba que había otro propósito para este examen. Mirando a su alrededor, pudo ver que la mayoría de los genin intentaban hacer trampa. Mal. Pero como resultado, los supervisores que se alineaban en el aula que les habían asignado para el examen notaban casi constantemente la pérdida de puntos de los equipos, y grupos de genin eran expulsados con una regularidad casi mecánica. Sin embargo, había algunos ejemplos impresionantes de trampas. La chica del equipo de energía había logrado construir un sistema de cables y espejos para copiar las respuestas de otro estudiante y luego dárselas a su tercer compañero, vestido de verde. Kiba usaba la posición elevada de Akamaru, sentado sobre su cabeza, para copiar de quienes lo rodeaban, y Sasuke había activado su Sharingan para imitar los movimientos de las manos de quienes escribían. Según las reglas que les había explicado el supervisor con pañuelo, cada equipo empezaba con 10 puntos, y cada vez que pillaban a un miembro haciendo trampa, perdían cierta cantidad. Una vez que el total de un equipo llegaba a 0, era expulsado del examen. Para Naruto, esto era particularmente inusual. No había tenido reparos en intentar copiar ocasionalmente en los exámenes escritos en la academia, pero la penalización de un suspenso instantáneo si lo pillaban lo había desanimado la mayor parte del tiempo, sobre todo en los exámenes importantes, los que había que aprobar para progresar en la academia. Así que, un examen para progresar como shinobi, donde hacer trampa no implicaba la descalificación automática, había despertado el interés de Naruto, y era un enigma que se resistía a abandonar su mente. Miró al supervisor de aspecto feroz y se dio cuenta enseguida de que lo reconocía vagamente de su estudio del libro de Bingo, un libro que publican la mayoría de las aldeas, y que contiene informes de inteligencia sobre muchos ninjas poderosos o importantes, tanto extranjeros como de la propia aldea. Arrugó el rostro en concentración mientras intentaba recordar por qué la entrada de este hombre en el libro de Bingo le había parecido tan importante de repente. Morino Hibiki. Los ojos del rubio se abrieron de golpe en una expresión silenciosa de triunfo. El hombre era Morino Hibiki, Tokubetsu Jonin, jefe del departamento de tortura e interrogatorio de la AMBU, y probablemente uno de los interrogadores más temidos de todas las naciones elementales. Era un maestro de la manipulación emocional, y a menudo no necesitaba recurrir al dolor físico para cubrir las necesidades de un Jonin experimentado. Naruto casi dejó escapar un silbido de admiración ante la calidad de la persona que supervisaba el examen Chunin.
Por otro lado, se esperaba que los Chunin lideraran equipos, que aceptaran misiones peligrosas y mortales, donde a menudo, algunos de los que se marchaban solo regresaban en una bolsa para cadáveres. Solo los mejores genin podían ascender, solo aquellos realmente preparados para la responsabilidad. Naruto volvió a su pregunta original, y solo una explicación plausible le vino a la mente. A menudo se esperaba que los Chunin lideraran misiones de reconocimiento en territorio extranjero, incluso en territorio hostil. Necesitaban poder recopilar información con discreción y bajo presión, donde ser atrapados significaría la muerte o algo peor. Ahora bien, Naruto podría haber intentado encontrar una forma de hacer trampa en medio de una habitación abierta, a plena vista. Claro que podía. Pero él y Ana habían venido preparados para tal situación, y obtener las respuestas del examen frente a él sería bastante sencillo, dado que el que posiblemente fuera su mejor ninjutsu había sido diseñado específicamente para recopilar información. Al captar la mirada de Ana y recibir un asentimiento subrepticio, supo que ella también confiaba en él para obtener las respuestas. Los hermanos Aimaru eran demasiado grandes para espiarlos desde lo alto de su cabeza después de todo, y por lo tanto estaban relegados a yacer pacientemente a sus pies debajo de su escritorio, y Naruto envió un agradecimiento silencioso a Fukasaku, y el trabajo que habían hecho juntos en Fuinjutsu como un plan aproximado se unió en su mente. El rubio levantó la mano y pidió permiso para ir al baño. Casi podía sentir la mirada de Ibiki sobre él mientras otro supervisor lo sacaba de la habitación y lo acompañaba al baño. No pudo evitar tensarse un poco al ver que el hombre lo miraba con una punzada de instinto asesino. Se preguntó brevemente si eso le habría costado puntos. Dios mío, qué bien hacía ese trabajo. Afortunadamente para Naruto, se le permitió entrar a un cubículo sin compañía, y casi instantáneamente después de cerrar la puerta, creó un Kage Bunshin silenciosamente, que con igual silencio, se disipó tan rápido como había llegado. Sin embargo, esto tuvo el efecto de transmitir su conocimiento de los acontecimientos a todos sus demás Kage Bunshin activos, incluyendo a los que aún trabajaban en la biblioteca. Así, reunían las respuestas requeridas para él y Ana, antes de que una de ellas se disipara, dándole las respuestas del examen sin que tuviera que hacer nada en la sala de examen. Sonrió ante el pequeño éxito y aprovechó la oportunidad para aliviarse. Nunca se sabe cuánto tiempo pasaría hasta que tuviera la próxima oportunidad. Después de todo era un shinobi, y se dejó llevar de regreso a su asiento, donde Ibiki lo miró brevemente, antes de reanudar su patrullaje de la habitación, y todo lo que Naruto tenía que hacer entonces era esperar a que le llegaran las respuestas antes de poder continuar con la parte de su plan que realmente lo entusiasmaba. Afortunadamente, gracias en parte a que sus Kage Bunshin ya estaban trabajando en la biblioteca, no tuvo que esperar mucho. Anotando sus respuestas a toda prisa, lanzó una rápida mirada a Ana para avisarle que estaba a punto de usar su nueva técnica. Naruto estaba increíblemente orgulloso de haberlo aprendido durante su tiempo con los sapos, en parte porque era una técnica de Fuinjutsu, pero sobre todo porque era un sello que él mismo había creado. Tras una semana de instrucción de Fuinjutsu con Fukasaku, Naruto comenzó a experimentar con algunos de los componentes básicos del sello que dominaba. Empezó a ajustar, modificar y manipular varios sellos diferentes, a medida que aprendía cómo ciertos cambios afectaban su funcionamiento. Inicialmente, intentó crear algunos sellos para usarlos en combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, en particular con los sellos explosivos, Naruto descubrió que los sellos que causaban más explosiones eran increíblemente volátiles si no se creaban de forma precisa, por lo que requerían mucha experiencia y conocimiento para modificarlos sin correr el riesgo de explotar. Así que se dedicó a crear algo que facilitara e hiciera más eficiente la vida de los shinobi en general. Lo que se le ocurrió, tras mucha frustración y muchas malas ideas, fue posiblemente revolucionario, sobre todo una vez que descubrió cómo mejorarlo más allá de sus limitaciones actuales. Había creado un conjunto de sellos hermanos, dos sellos conectados entre sí que cumplían esencialmente la misma función. Reaccionaban al chakra del usuario para transformar la tinta de la matriz del sello en letras y texto en la palma de la mano. El sello hermano, siempre que estuviera dentro del alcance, imitaba esta acción. En esencia, permitía a dos shinobi comunicarse en completo silencio, con un mínimo de chakra a corta distancia, sin necesidad de verse. Las consecuencias de esto podrían ser enormes para Konoha.
Si Naruto pudiera aumentar el alcance y ajustar la funcionalidad de enviar y recibir mensajes, los ninjas de Konoha podrían proporcionar actualizaciones en tiempo real a la aldea sobre el progreso de las misiones. Podrían solicitar ayuda instantáneamente, reduciendo los tiempos de espera en horas, días o incluso semanas, dependiendo de la distancia a la que se encontraran. En definitiva, podría salvar vidas, mejorar la eficiencia y proporcionar una clara ventaja sobre otras aldeas. Sin embargo, por ahora, era una forma ideal para que Naruto enviara las respuestas de la prueba a su compañero de equipo. Una vez que él y Ana anotaron todas las respuestas, su mente volvió a Ibiki. Contaba con la plena confianza del Hokage. Naruto supuso que, como jefe de una división Ambuleal al Hokage, el anciano tendría que confiar en él, lo que a su vez significaba que Naruto debía informar al Jonin de la bandana sobre Kabuto lo antes posible, sobre todo porque había completado el examen, salvo la 10ª pregunta, una pregunta final que se revelaría 10 minutos antes del final de la prueba. La idea que se le ocurrió era casi dolorosa en su simplicidad. Sin embargo, encajaba con la personalidad que Naruto había cultivado en la academia, por lo que muy poca gente cuestionaría su comportamiento. Sacó disimuladamente un frasco de tinta para sellar y dibujó su único sello original en un espacio en blanco de la página, justo a la izquierda de la 7ª pregunta. «Examen de mierda», exclamó a todo pulmón, con la sonrisa más arrogante que jamás había logrado plasmar en su rostro. Creía que este examen Chunin iba a ser difícil. Había querido la atención de Ibiki, y ahora la tenía, junto con una cantidad considerable de la formidable intención asesina del hombre. Entonces, gusano, ¿de verdad crees que este examen fue tan fácil? ¿Entendiste las preguntas, último? Naruto casi sonrió ante el intento del hombre de sacarlo de quicio, principalmente porque si Naruto hubiera hablado en serio, Ibiki probablemente habría tenido éxito. Bueno, ¿por qué no le echas un vistazo a mi examen y lo compruebas tú mismo? ¿O temes parecer un completo perdedor comparado conmigo, Ibiki-san? Ibiki intentó disimular la sorpresa que le causó el hecho de que Uzumaki supiera su nombre mientras observaba fijamente al genin rubio. No era ningún idiota. La información era su especialidad, después de todo, y sabía que los informes de la academia sobre la habilidad, la inteligencia y el potencial de Naruto eran prácticamente inútiles hoy en día, y que Naruto se había convertido en una persona casi completamente nueva desde sus días en la academia. Lo cual, lógicamente, significaba que su regreso a la normalidad era una farsa y tenía un propósito. Hacer trampa era lo más probable, pero Ibiki vio que su examen estaba completo, lo que lo dejó bastante desconcertado. Lo único que quedaba, en realidad, era tomar el examen del chico y revisarlo, como le había pedido, e intentar deducir su propósito a partir de ahí. Para que lo sepas, mi favorita es la pregunta número 7. Y para asombro de Ibiki, en cuanto el rubio habló, un sello de Fuinjutsu apareció en el papel y comenzó a formar palabras con su tinta. Yakushi Kabuto. Posee registros de misiones clasificadas de al menos el equipo 9. Afirma tener datos similares de la mayoría de los demás participantes de Konoha. Posee información sobre los Jinchuriki de Tsunagakure. Lleva consigo huellas en tarjetas de información con chakra codificado. Probablemente espía. Se recomienda informar de inmediato al Hokage. Ibiki no reaccionó, pero por dentro, estaba radiante. Las deducciones que este chico había hecho y las decisiones que tomó al reaccionar a la información adquirida, demostraban a la perfección las cualidades necesarias para ser un Chunin. Pero lo más importante, como genin, había logrado descubrir y alertar a Konoha de un espía que aparentemente se había infiltrado en la Torre Hokage para acceder a los registros de la misión, sin siquiera alertarlo, lo que le daba a Konoha una clara ventaja. Además, con la posible invasión Oto/Orochimaru que el Hokage sospechaba, el descubrimiento de uno de los agentes del Sannin Serpiente podría ser crucial, si es que Kabuto era ese. Sin embargo, la invasión se había mantenido en secreto para la mayoría, lo que significa que el chico había estado lo suficientemente alerta y cauteloso como para descubrir las intenciones de Kabuto, sin siquiera saber de la amenaza a Konoha. Sin embargo, había una prueba final que el rubio debía superar antes de que Ibiki apostara por su ascenso. La casi infame 10ª pregunta. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.